De distintas congregaciones o sectas a nivel nacional, regional y mundial, y particularmente esta. ¿Cómo anda, Pastorino? Buenos días. Buenos días. Nos estamos viendo seguido. No sé si es bueno o malo eso. Pasa que van apareciendo noticias sobre sectas o posibles sectas seguido, ¿no? Sí. Esta noticia no es nueva y de hecho el propio comunicado de Monseñor Pablo Galimberti refiere a un evento o a una alerta, a una advertencia realizada en el 2012. ¿Cuál es la génesis? ¿Cómo nace esta congregación que está allí en el límite entre Salto y Paysandú? Exacto. Bueno, en realidad el origen es más remoto. De hecho, el comunicado de la Iglesia Católica de la Diócesis de Salto es del 2012, cuando se toma conocimiento además de un fenómeno que es la mutación del grupo, porque el grupo ya estaba, pero no tenía todos estos rasgos de fachada católica que hoy tiene, en los que ha ido creciendo. Y entonces, obviamente, que eso confundió a los fieles de la Iglesia Católica y las autoridades se ven en la obligación de aclarar, obviamente, porque, de hecho, las imágenes que estábamos viendo, vemos que cualquiera puede confundir eso con una procesión católica de la Virgen, con vestimenta al estilo de las monjas, de los frailes, con lo cual alguien de afuera, con imágenes del Padre Pío, podría pensar que perfectamente es un grupo católico. Entonces yo creo que la Iglesia Católica, está bien en su derecho de aclarar que eso no se ha confundido, y creo que es usado como táctica proselitista, es decir, para poder captar fieles, esa fachada funciona. En realidad el grupo que fundó Elizabeth César viene de muy atrás. Nosotros en Infosectas tuvimos contacto con varios familiares de personas que estaban en el grupo. Estoy hablando del año 2007, por ejemplo, o sea, mucho antes de que se diera conocimiento públicamente de esto. Y porque obviamente el grupo en realidad es un anexo, digamos, de un grupo brasileño fundado por Triguerinho, que es de culto a los extraterrestres. Perdón, ¿quién es Triguerinho? En realidad es un líder espiritual brasileño cuya doctrina, muy similar a otro tipo de grupos que mezclan doctrinas de tipo espiritual con el elemento extraterrestre, ¿sí? La cura planetaria, la sanación energética y cuestiones esotéricas. Este lugar está muy próximo a la estancia de la Aurora, que es un lugar donde se ha dicho una vez sí y otra vez también, que es un lugar energético donde eventualmente hay apariciones o contactos de ovnis, sea... Vale la pena aclarar... Hemos escuchado muchas veces vale la ese pena relato. aclarar, exacto, vale la pena aclarar que todos los científicos que han ido a estudiar a la aurora, las supuestas energías, desde lo que la física estudia no han encontrado ninguna energía. Pasa que hoy se usa la palabra energía en un sentido religioso. Hay energías positivas y energías negativas. ¿De qué energías hablan? Es como antes se decía, este lugar está maldito o bendecido. Es una cuestión de pensamiento religioso, de pensamiento mágico, que le atribuye ciertas energías a ciertos lugares. Y obviamente que esos lugares son centro de devoción o de peregrinaje de muchas agrupaciones religiosas de la corriente New Age o Nueva Era. Esta agrupación tiene todos los elementos, podríamos decir, en su catecismo, en su catequesis interna, de los elementos de la New Age. La creencia en la reencarnación, el culto a los extraterrestres, los maestros ascendidos de la metafísica de Connie Méndez, que son entidades que mezclan de mitos y de otras religiones, la práctica de terapias orientales, que no son malas ni nada por el estilo, pero que las van mezclando, como el caso del Reiki, y que mezclan espiritualidad con terapia, cuestiones también de vegetarianismo, de cuestiones psicológicas, y se va armando una suerte de, por así decir, de mezcla de diversos elementos religiosos de distintas tradiciones que son, digamos, creados por el líder. Y esto se le agrega, y creo que lo que tomó también más fuerza es porque a partir del 2007, Elizabeth César Shimani dice recibir mensajes de la Virgen, y un tal Fray Elías, que es un joven que es ahí, que fue fraile, también recibe mensajes. Y entonces ellos dictan esos supuestos mensajes, claro, y con eso, además todo es público, por eso quiero decir, no es un grupo secreto, tienen su página web, tienen una aplicación que te la podés bajar por internet para recibir los mensajes de la Virgen que ellos reciben. Es decir, tienen todo... ¿Se puede rotular, lo hablábamos ayer contigo, ¿se puede rotular a esta congregación como una secta o está mal utilizar esa palabra? Bueno, lo hablábamos ayer, ¿no? La palabra secta genera toda clase de imágenes más bien negativas, peyorativas, con lo cual nosotros evitamos hablar de un grupo como secta. Hoy en día los especialistas ya no hablan de eso porque a veces se usa también para discriminar minorías religiosas. ¿Y por qué este es secta y el otro no? Bueno, y entonces es complicado, más bien es un tema que se vuelve más bien engorroso en el mundo académico, con lo cual la mayoría de los expertos hoy prefieren hablar de relaciones sectarias, características sectarias, por el líder, si a veces es muy manipulador, si hay una suerte de dependencia inducida, más desde el ámbito psicológico. Entonces, desde esa perspectiva, sí tiene características sectarias.
no estamos hablando de una secta peligrosa. Estamos hablando de un grupo que tiene rasgos sectarios. Por ejemplo, el discurso apocalíptico y el cierre doctrinal que tienen hacia adentro de exclusivismo es bastante notorio. Ahora, por decirte un elemento clave, es que desde que ayer, cuando hiciste la nota conmigo para Subrayado, a la tarde, es decir, en la noche empecé a recibir, tanto Álvaro Farías como yo en Infosectas, por Twitter y por Facebook, personas de Uruguay y de Argentina que tienen a sus familiares allí adentro y que pensaban que era una congregación católica. Ah, o sea que familiares de personas que están, o adeptos que están en esta congregación, se contactaron con ustedes pensando o tratando de que ampliaran la información porque pensaban que era una congregación católica. Nos pidieron que le aclaráramos qué era esto, porque ellos pensaban que por el tema de toda la devoción que tienen y el estilo de vestimenta, que sus hijos y sus hijas estaban preparándose para monjas en una agrupación de tipo católica. Y ellos, más allá de lo proselitista y de los elementos católicos para su proselitismo, como vos lo denominás, en el relato, ¿hacen, digamos, devoción a los elementos, a elementos católicos? Por ejemplo, al Padre Pío. Por supuesto, pero para ellos el Padre Pío es Muriel, que es un extraterrestre. O sea, para que te hagas una idea, es un fenómeno sincretista, es decir, ellos no es una simple estrategia de imagen solo. En realidad ellos... Porque una cosa es yo te vendo algo para captarte y luego en la interna es otra cosa. No. Pero en la interna también hay elementos. Lo que pasa es que en la interna después te termino contando que en realidad Jesús es un comandante intergaláctico. Que la Eso Virgen... es lo que dicen ellos. Claro, o sea, que en realidad toda la doctrina que hay detrás de esas imágenes católicas es distinta del cristianismo. O sea, se usan la devoción, pero en un sentido doctrinal completamente diferente al de la Iglesia Católica. Por decirte, un elemento contrario al cristianismo, tanto evangélico como católico, es la creencia en la reencarnación. Si vos sos budista o hindú o espiritista, es coherente que creas en la reencarnación. Pero no católico. Pero en un grupo, ni católico ni evangélico, ningún grupo cristiano acepta esa doctrina. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La preocupación de muchos es que quien entra creyendo que está entrándose en un grupo católico con una fe sencilla, con poca formación, de algún modo se está aprovechando de esa persona para también, de algún modo, adoctrinarla en una nueva religión solapada de la propia, lo cual eso es deshonesto. Pero bueno, eso también es un tema, sí. ¿Tienen constancia ustedes de que exista en algún momento algún tipo de denuncia de algún... Bueno, no. A fiel nivel, no. A nivel, digamos, de cuestiones graves, a nivel, digamos, penal, no. Es decir, sí de personas, familiares preocupados por los cambios operados en sus familiares que están allí adentro, que, a ver, es muy difícil de hallar. Hay personas que ayer en el Facebook y en Twitter me ponían, yo estuve ahí, por ejemplo, una persona mayor, yo estuve ahí y ellos captan personas mayores y les piden que les donen todos sus bienes. Pero bueno, pero es el testimonio de una persona, o sea, no hay una investigación, digamos, a fondo hecha sobre el grupo. ¿Y qué es lo que pasa por los adeptos, por los fieles que se suman a esta congregación? En este caso, muchas veces hablamos de grupos sectarios o congregaciones donde los fieles o los adeptos que se suman donan todos sus bienes, todo lo que tienen en valores, por ejemplo. Bueno, en este caso sucede. Sí. ¿Eso sucede en este caso? Sí, sucede. Pero bueno, para ver... Pero ¿para vos hay una manipulación que solapadamente busca lo económico o va por el lado de lo espiritual? Mira, yo no tengo una opinión todavía cerrada sobre el tema. He recibido testimonios de diverso tipo. Desde gente que dice que sí, que buscan incluso gente que de repente mayor, que tiene mucho dinero y que de repente no tienen a quién dejarle eso y que, bueno, déjalo acá. Sí. Pero de todas maneras, también es cierto que usan sus ingresos para la difusión del grupo. Es decir, que puede ser legítimo, como cualquier agrupación religiosa, que pida donaciones para la extensión de su mensaje. O sea que en realidad no me atrevería a hacer un juicio categórico sobre las intenciones, si hay lucrativas o no. Sí veo que hay un interés proselitista fuerte. Esta es una congregación que reúne, bueno, por su génesis, su raíz en Brasil, digamos, a brasileños y también a argentinos y uruguayos, por lo que me decías. Sí, de hecho, muchos de los que están en Uruguay a veces han viajado a Minas Gerais, a donde está la comunidad fundada por Triguerio. También allí hacen como retiros espirituales, de capacitación. Es decir, hay una relación, pero digamos que Gimani ha creado su propio sistema, su propio grupo, ya no es un simple anexo de Triguerio. El comunicado firmado por Monseñor Galimberti habla al final
de que lo que tiene que hacer la Iglesia Católica es advertir a las personas que van a Salto y que van a las termas, Sí. particularmente. Menciona las termas, porque, digamos, de alguna manera recogen adeptos en Sí, ese circuito turístico. Sí, exacto. Obviamente, y por varias razones, por el tema de que tú decías, de la aurora. Yo creo que, a ver, vamos a aclarar, me parece importante. Las personas tienen derecho a creer en lo que quieran y a ir al grupo religioso que quieran en un ambiente democrático, libertad de cultos. Ahora, el tema es que yo sepa lo que voy. Yo creo que acá lo que la Iglesia Claro, lo que Católica... ustedes dicen, o lo que la Iglesia Católica dice es que no sería leal, digamos, sumar adeptos bajo un perfil o una estrategia que no es clara, por lo Bueno, menos. mira, en el año 2012, el comunicado que sacó el vicario general de la diócesis de Salto hacía referencia a todos estos temas. ¿Por qué? Porque habían de estos frailes que van vestidos a las parroquias de la diócesis de Salto, vestidos como frailes católicos, e invitaban a los fieles a un retiro espiritual o a un rosario nocturno en su casa de retiro. Bueno, entonces te están invitando dentro de tu propia casa y la gente va confiada porque se lo dijo un fraile. Claro, hay elementos ecuménicos que no podrían ser utilizados. Bueno, igual hay que aclarar también, el ecumenismo como tal Sí. es solo entre cristianos. El diálogo interreligioso es entre todas las religiones. O sea que hablar de ecuménico solo puede ser ecuménica una iglesia cristiana, porque el ecumenismo tiene que ver con la unidad de los cristianos. Ahora se usa en forma muy amplia el término, pero este grupo no es cristiano, no solo no es católico, no es cristiano, porque su doctrina es New Age, o sea, no tiene nada que ver con el cristianismo. Entonces, obviamente que ni ahí con ser ecuménico. Ellos entienden ecuménico como abiertos, tolerantes, dialogantes, pero usan el término también en otro sentido. Creo que es un problema de lenguaje, de símbolos, de resignificarlo todo. Entonces le dan un nuevo sentido a todo lo que dicen, a todo lo que hacen, y eso es un tema. Ujú. Concretamente, ¿qué planteaban los familiares estos que se contactaron con ustedes en las últimas horas? Sobre todo Argentina, que decías. Bueno, sobre todo la preocupación al principio por la distancia, porque perdían contacto. Ahora han cambiado. En los últimos años, por familiares de adeptos, sabemos que ellos, por ejemplo, los chicos y las chicas que se han consagrado, que vemos en las imágenes, como frailes y demás, ellos pueden visitar a sus familias esporádicamente, sin problema. Antes no. Antes era más difícil. Pero lo hacen con otro del grupo que no es familiar, que viene y nunca los deja solos. Eso es muy común en las agrupaciones donde hay un fuerte control de los vínculos. Pero no es nada, digamos, que puedo decir grave como en otros casos. Cuando hablamos de sectas o de grupos sectarios o de congregaciones que pueden tener ese perfil, hay de todo en la viña del Señor, como decimos, ¿no? Y a ver, y en todas las religiones. Claro, exactamente. Muchas veces hay una búsqueda de explotación sexual, en algunos casos, una búsqueda de explotación de la persona y de su economía, de los bienes que tiene esa persona. Y en otros casos hay, o puede existir, algún tipo de connotación más dañina como la autoeliminación, por ejemplo. Sí. Tú referiste a que ellos particularmente hacen culto al apocalipsis. A los extraterrestres y predican una suerte de fin de los tiempos. ¿Eso puede llegar a convertirse o revestir algún elemento de peligro? Yo creo que por los rasgos de este grupo no. Obviamente que en todos los grupos que tienen este tipo de discurso de final de los tiempos, a veces es una excusa para tomar decisiones un poco radicales. No creo que sea este caso. Yo creo que aquí de repente no nos encontramos con esas características de lo que se llaman... Hay experiencias en otras partes del mundo donde terminaron mal. Sí, pero de hecho casi todos los grupos que tienen culto de extraterrestres, como en Uruguay, que ha estado durante mucho tiempo el estigmatizado Yoyo Bon Giovanni y otros, que le rinden, que también hace lo mismo, mezcla a la Virgen María con el Padre Pío y los extraterrestres, porque esto no es algo solo de Gimani, este tipo de discurso. Sisto Paz de la Misión Rama hace lo mismo. Casi todos los cultos contactistas que involucran el tema extraterrestre suelen mezclarlo con elementos cristianos. Lo que suelen hacer es que justamente dicen que van a venir los extraterrestres a buscarnos. Siempre están predicando eso. De hecho, lo predicaron, lo anunciaron, no se cumplió. Pero eso siempre está, ese tipo de anuncio profético es casi que reiterado y no todos los grupos han sido destructivos. La Iglesia Católica emite un comunicado o una alerta en el 2012. Pasan 4 años y vuelve sobre este tema. ¿Ha pasado algo en el medio, en este último tiempo, que genere que la Iglesia Católica, la diócesis de Salto y Monseñor Galimberti tenga la necesidad de salir a la opinión pública a explicar esta situación? No lo sé, habría que preguntarle a la diócesis. No, te pregunto porque tal vez sabes. Yo te digo lo que yo sé, que es lo que hemos recibido nosotros y que me imagino, especulando,
tal vez esto sea confirmado, es que si bien la Iglesia comunica cosas sobre diversos temas, no lo ve todo el mundo. Entonces, a mí me pasó, yo saqué este artículo sobre este grupo en mayo. Y hace 2 meses recibo una consulta si yo sabía lo que era eso. Es decir, no tienen por qué ver todo el mundo toda la información. Imagino que el obispo, como pastor preocupado por sus fieles, si le vienen de repente 15 personas preocupadas por esto, él les va a decir, ¿leyeron el comunicado del 2012? No, bueno, saca, me parece, y está bien, otro comunicado recordando el anterior y que esto sigue siendo lo que es. Me parece que tiene que ver también con recordar cosas porque a veces tenemos poca memoria. También, ¿no? ¿El grupo se concentra allí en el Centro Mariano de Aurora o sale? ¿Salen sus actividades salen. A la calle, a Salto, a los barrios? Sí, de hecho salen. Yo te decía, van a las parroquias, sí, tienen la mayoría de la actividad dentro. O sea, están muy concentrados dentro. Debo decir y hacer una puntualización en el marco de este tema que estamos abordando y que estamos tocando, es que Arriba Gente se contactó con la organización cuestionada para saber qué es lo que tenía para decir justamente ante estas declaraciones de la Iglesia Católica, particularmente el comunicado firmado por Monseñor Pablo Galimberti a través de la diócesis de Salto. Bueno, nos pidieron a la producción de Arriba Gente que les informáramos de lo sucedido porque no estaban al tanto y quedaron justamente en tomar contacto y comunicarse con nosotros en la eventualidad de que tengan algo para decir. Me parece importante poner las dos patas arriba de la mesa. Para ir cerrando, porque tenemos que liberar porque estás con temas de agenda que tenés que cumplir. ¿Estamos hablando más de estas cosas? O sea, ¿están surgiendo más temas de este tipo que se están poniendo a través de los medios y la opinión pública? Bueno, yo creo que eso es a veces... Siempre decimos con Álvaro Farías, que es el otro experto en el tema sectas en Uruguay, que cada tanto siempre aparece alguna noticia sobre el tema. Es decir, el tema está siempre, está hace años, está instalado. El padre Lizaga, un sacerdote de la Iglesia Católica, sacó el primer libro sobre sectas de América Latina en el año 88 y es un libro uruguayo, que se llamaba Las sectas nos invaden. Y estamos hablando de los años 80. Es decir, el tema es que también, muchas veces desde el mundo académico, el término secta se ha abandonado porque, por lo que te decía, que suena discriminatorio frente a algunas minorías. Entonces, sí hoy, más que nada los psicólogos se han dedicado a investigar el tema de los grupos donde hay manipulación mental, que puede ser religioso o no. Porque esto está pasando en muchos ámbitos, que pueden ser religiosos o no. Sobre todo donde la frontera, y hoy donde con Álvaro recibimos más denuncias, es en ese ámbito de la frontera entre lo terapéutico y lo religioso, donde algo se presenta como terapia, pero me dicen que es espiritual y al final no termino sabiendo qué es. Lo que antes pasaba en los años 80 con las famosas sectas conocidas, hoy está pasando en ese ámbito. Yo creo que además en Uruguay, por nuestra educación muchas veces, que creo que tendríamos que tener en una educación laica el acceso al estudio de las religiones, no confesional, no que me den catequesis en lo público, pero sí saber historia de las religiones, sí conocer, que yo te diga qué es el esoterismo y lo hayas estudiado. Es decir, que podamos tener una cultura mucho más amplia que a veces, por cierta versión laicista, se ha tenido miedo a hablar de religión. Es decir, no hay que hablar de la propia o hacer proselitismo dentro de lo público, pero sí enseñar. Y de hecho hay académicos en Uruguay de prestigio que han estudiado desde la antropología, desde la sociología, desde la historia, las religiones, y creo que un debe en el Uruguay es en la educación incorporar el estudio de estos temas. Y a propósito de informarse, para ir cerrando, a propósito de informarse, de saber más, de tomar contacto, de conocer y de preguntar, si algún televidente nos está mirando en este momento, ¿cómo puede hacer para acceder a los materiales de ustedes y a lo que ustedes están estudiando y publicando habitualmente en Infosectas? Bueno, eso, con el nombre Infosectas, ustedes lo pueden encontrar allí, por ejemplo, en tanto la página web se llama Infosectas, también tenemos una página de Facebook donde nos pueden mandar mensajes permanentemente. En Facebook buscan Infosectas y ahí lo encuentran. Infosectas Uruguay, y allí pueden escribirnos, dejarnos mensajes, y además publicamos artículos, y acabamos de publicar un artículo sobre este grupo, que ya es de mayo, pero que está todo lo que creen, lo que son, y a través de Twitter también hay gente que a veces nos consulta, siempre Infosectas, Twitter, Facebook, página web, y allí nos encuentran. Pastorino, un placer como siempre y muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Muy bien. Pasó entonces Miguel Pastorino, que es docente de Filosofía y Ciencias de la Religión, integrante de la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas,
quien ha estudiado justamente a esta secta. Un tema